Seguimos con nuestro curso sobre las moradas y vamos a hablar hoy sobre el capítulo, la morada cuarta del capítulo segundo. En esta morada cuarta ya Teresa nos va a empezar a hablar sobre la oración de quietud, ¿verdad? La primera oración en el sistema teresiano, digámoslo así, aunque no es un sistema ni es un proceso lineal que va avanzando, pero que sí va teniendo diversos estadios. El primer estadio es la oración de recogimiento, es decir, con todo el esfuerzo que hacemos, que es lo que ustedes han venido haciendo en las primeras, segundas y terceras moradas, de recoger los sentidos, es decir, dedicar un tiempo para orar. Y ese tiempo concentrados en la persona de Jesucristo. Esa es la oración de recogimiento. Ahora en las moradas cuartas, Teresa nos va a empezar a hablar de la oración de quietud. Esta es otro tipo de oración que siempre va de una manera concatenada con la primera, porque en la primera es la persona quien hace todo el esfuerzo para poder recoger, es la palabra concreta, su vista, su oído, sus sentidos y dedicarse solamente a querer contemplar. En la segunda, que es la de quietud, es donde ya empieza el alma a contemplar, pero no es ella tanto la que hace el esfuerzo, sino que es Dios. En los capítulos del 11 al 19 del libro de la vida, Teresa hablará de los 4 grados de oración y nos explicará estas 4 formas de oración: quietud, recogimiento, unión. Y entonces acá es Dios quien empieza a ayudar al alma a que pueda disfrutar. Entonces, si ustedes van leyendo el texto, hablará ella de cosas interiores. Cuando la santa se refiere a cosas interiores, está refiriéndose a gustos. Es Dios quien empieza a darle gustos al alma mediante la oración. Y estos gustos muchas veces pueden confundir a las personas, porque muchas personas que venimos de espiritualidades muy débiles o visiones espirituales muy endebles de lo que es la oración, de lo que es la experiencia de Dios, de lo que es la experiencia de un encuentro con Cristo, creemos que todo se basa en el sentimiento. Y no precisamente todo es sentimiento. Muchas veces hay sequedades, hay aridez, hay sufrimiento. Uh, y precisamente los santos dirán que cuando hay sequedad, hay aridez y hay sentimiento, es la oración más perfecta. San Juan de la Cruz lo dirá: no por gustos y consolaciones, sino en la medida en que más sequedad y aridez tengas, será la mejor oración que tú puedas presentar al Señor. Sin embargo, lo que nos compete son las cuartas moradas, ¿verdad? Entonces la santa va a empezar a hablar de que aquí el Señor se va a empezar a comunicar con nosotros mediante los gustos. Y ella dirá en el número 2, lo que yo llamo gusto de Dios, que en otra parte lo he nombrado oración de quietud. Es decir, que esta oración de quietud es aquella en donde se empieza a gustar del Señor. Como su majestad quiere, dice, cuando he servido a hacer alguna merced sobrenatural. Entonces aquí estamos hablando de sentimientos no producto de nuestra imaginación, de nuestro querer o de nuestra voluntad, sino sentimientos que vienen de Dios. ¿Cómo expresarlos? ¿Cómo entenderlos? Pues poco a poco vamos a ir intentando explicarlos, ¿no? Produce con grandísima paz, quietud y suavidad de lo muy interior de nosotros mismos. Entonces, cuando son gustos de Dios, solamente es Dios quien los da y nosotros no los podemos lograr por ninguna manera. Es decir, si usted hoy fue a la oración y salió contento y sale con una paz y una inquietud y una cosa tan bella y tan un sentimiento, y mañana quiere volver a la oración y volver a sentirlo, primer signo de que no es de Dios. Lo lamento, pero eso es lo que la espiritualidad profunda nos dice. ¿Por qué? Porque cuando viene de Dios te deja una paz y tú al otro día no estás con la necesidad de volver a sentir esa paz, a volver a sentir ese gusto, a volver a sentir esa experiencia que tuviste. Porque cuando Dios es servido te la dará. Sin embargo, te deja sembrada la paz, la quietud y la suavidad. Es decir, que no te deja ansioso o ansiosa por querer seguir viviéndolo. Muy bien. Dice la santa: pienso que se debe ser en el centro del alma, es decir, una relación profunda entre Dios y la persona. Veo secretos en nosotros mismos que me traen espantada muchas veces. ¿Y cuántos más deben haber? O sea, esto no se puede comprender, hermanos, tan sencillamente desde nuestra razón o desde nuestra experiencia eclesial que tengamos en el grupo o el ministerio que tengamos o la espiritualidad o que practiquemos o de la cual vengamos. No, hay que tener un poco más de mente. La santa misma lo dirá. Esto yo lo explico así, pero es un poco más amplio. Entonces dice: en nosotros mismos están grandes secretos que no entendemos.
Entonces, si nosotros mismos no hay cosas que no entendemos de nosotros mismos, ¿cómo podemos entender los secretos que son de Dios o los secretos que Dios nos quiere expresar? ¿Qué es necesario para poder entenderlo? Teresa lo dirá en el número 9. Humildad, humildad. Por esta se deja vencer el Señor a cuanto de Él queremos. Es decir, tú quieres seguir sirviéndole, quieres seguir viviendo un momento de oración profunda, humildad. No tengas ese deseo de que el Señor venga, te consuele, te sacie, te quite lo que tienes, los problemas, los sufrimientos. No, humildad. Si el Señor es servido de darte gustos, bendito sea Dios, humildad. Si el Señor es servido de darte sequedad, humildad. Si el Señor es servido de darte sufrimientos, humildad. Esto es lo que se puede lograr en la oración. Querer que el Señor responda a ti, pues solamente se puede hacer con la humildad. Teresa nos hará una pregunta, diréisme de esta manera que cómo han de alcanzar nos lo procurando. Aquí no se procura, pero hay cosas que hay que hacer. Hay cosas que hay que hacer para llegar a esta gran oración. Lo primero es que para esto es menester amar a Dios sin interés. ¿Cuál es tu interés por hacer oración? ¿Tener gustos y consolaciones? No. Se llega a la oración para amar a Dios. Segundo, un poco de poca humildad pensar que por nuestros servicios miserables he de alcanzar cosa tan grande. Es que yo pertenezco al ministerio de alabanza, es que yo pertenezco al ministerio de sanación, es que yo pertenezco a la escuela de Padre Nuestro, es que yo pertenezco a Estepre, y es que yo pertenezco al grupo de María Mediadora, cualquier grupo, la renovación, lo que sea. Por mucho que pertenezcamos y seamos de los mejores en nuestro grupo, y eso que no está mal, no lo estoy diciendo que está mal ni lo estoy criticando, no podemos considerar que eso se va a comparar a la grandeza de Dios. Es decir, no debemos creer que eso es ya todo, sino que hay mucho más. Y eso frente a lo que hacemos y podemos trabajar, el estandarte que nos definirá siempre es la humildad. Luego dice, la tercera, el verdadero aparejo, es decir, la verdadera decisión en este deseo de padecer y de imitar al Señor y no gustos. Es decir, usted quiere tener una oración buena, una oración completa, una oración que sea profunda, desee vivir como Jesús vivió. ¿Y cómo vivió Jesús? Pues nos lo dice en el Sermón del Monte. Si alguien te pone una carga y te invita a ir 1 kilómetro, tú vas a ir 2. Si alguien te quita lo que es tuyo, no se lo niegues. Si alguien te insulta y te golpea en la mejilla, no te defiendas. Si alguien te crucifica como fue crucificado Jesús, déjate crucificar, déjate quitar la vida. Esta es la mejor oración, querer imitar la vida del Señor. La cuarta, no está obligado su majestad a dárnoslo. Aquí está muy claro. Aunque estemos en cuartas moradas y lleguemos a esta experiencia espiritual de los gustos, el Señor no está obligado a dárnoslo. Él se lo da a quien quiere, cuando quiere, como quiere y de la manera que quiere. La quinta es porque trabajaremos en balde, que como no ha de traer esta agua por arcaduces, como la pasada, si el manantial no la quiere producir. Solo se da a quien Dios quiere y cuanto más descuidado está muchas veces el alma. Es decir, que el agua viva, el agua fruto de la oración, que es el Espíritu Santo, el agua que sacia nuestra sed y nuestras necesidades. ¿Cuál sed y necesidades? Nuestra necesidad de existir, nuestra necesidad de ser querido, nuestra necesidad de ser alabado, nuestra necesidad de ser apreciado, nuestra necesidad de ser tomado en cuenta, nuestra necesidad de que nos quieran en la familia, en la casa, en el trabajo, nuestra necesidad de tener un puesto en la iglesia. Dice, todas estas necesidades son solamente sed que nosotros tenemos. Pero lo único que va a hacer esta sed es la presencia real de Jesucristo, que es esta agua de vida eterna que la Santa nos está hablando. Entonces, el Señor nos lleva por donde Él quiere y nos quiere dar esta agua. Es decir, nos quiere dar el encuentro precioso con Él. Nos quiere hacer degustar de lo que sacia, que es la presencia divina de Jesucristo en nuestra vida. Y todo esto mediante la oración. Entonces, sigamos orando, sigamos trabajando. Hasta este momento podemos preguntarnos, entonces, ¿qué he buscado yo en la oración? ¿Qué pretendo yo de la oración? ¿Será que yo sinceramente me estoy acercando a la oración solamente para amar al Señor, para que Él se sienta amado por mí? ¿O porque yo quiero gustos y consolaciones y experiencias sobrenaturales? Entonces ahí los dejo con esta pregunta para poder reflexionar y nos veremos en el siguiente capítulo.